Al oído, William. Tenemos en nuestras manos dos versiones que llegan a lo mismo, sobre el señor Gustavo Petro Urrego y su política. Entonces, empecemos con lo que él le respondió a Jaime Bailey. Y luego seguimos con la otra. Empecemos con Jaime Bailey. Poder ha tenido el pueblo venezolano, que ha sido capaz de transformar su constitución, ha sido capaz de renovar el Congreso y las gobernaciones, que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano, y lo hizo en su propia vida. Y dos, el poder del pueblo latinoamericano depende de su unidad en el mundo. Son dos máximas democráticas, y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor, pero el proyecto de Chávez como una realidad tajante en Venezuela. Ahí escuchamos, doctor Londoño. No hay ninguna duda, pues la adhesión de Petro a Chávez es la adhesión de Petro a Petro. Claro. Es que Petro fue el socio de Chávez. Es que no se les olvide que la esposa de Petro era la consejera permanente de Chávez, la que transmitía las razones de Petro, que llegaba a Caracas como Pedro por su casa. Yo lo vi, lo vieron estos ojos, lo vieron cuando entraba sin necesidad de pasar por los filtros de migración. Porque era el hombre del régimen. Obvio. Porque era el dueño del gobierno y salía de ahí derecho para Miraflores a hablar con su compañero de aventura Chávez, que quebró a Venezuela, que arruinó a Venezuela. ¿Y Chávez? Es que ahora el cuento es que fue Maduro el que acabó con Venezuela, no fue Chávez. No. Chávez. Y Chávez llegó a la casa de Petro, por Zipaquirá o Chiquinquirá, no sé. Bueno. Además de esas historias, sabe mucho un senador del M-19 que está en el Centro Democrático. Pedro Bustamante. Y que el lunes, dentro de 8 días, estará en la barbería contándome las intimidades del señor Petro. Pero oigamos la otra parte. Porque si yo no puedo creer que uno pueda ser tan camaleón para bajarse del caballo en la mitad del río y pretender salir a flote. Escuchemos la otra parte. Déjeme ahí hacerle una pregunta. ¿Usted apoyó eso? ¿Usted apoyó a Chávez cuando Chávez comenzó a tomar medidas contra la oposición? Cuando Maduro encarcelaba a miembros de la oposición, ¿usted apoyaba a Maduro? Cuando Maduro estaba cerrando medios de comunicación, ¿usted apoyaba a Maduro? Cuando Maduro estaba expropiando empresas, ¿usted negaba que hubiese desabastecimiento y que la gente estaba aguantando hambre en Venezuela? ¿Está usted a 4 días de las elecciones, está arrepentido? ¿Qué fuente tiene para hacer esas afirmaciones? Se la paso de inmediato. Tengo 18 hojas, doctor Petro, de los tweets que usted ha escrito durante todos estos años. De Maduro. Sobre Maduro y sobre Chávez, a quien usted asesoraba. A quien usted asesoraba en términos de economía. En términos de economía. La asamblea constituyente. Le voy a pedir respeto. La asamblea constituyente le voy a pedir usted respeto. la apoyó. No, le voy a pedir doctor Petro, pero yo le pregunto a ver, le voy a pedir respeto. La asamblea constituyente le voy a pedir usted la apoyó. Y así, durante 10 minutos más le pide respeto. Pidiendo respeto porque los próximos 10 minutos. Tuvo nada más que decir, ¿no? Petro era ateo y ya se volvió muy religioso. Católico, sí. Muy católico, ¿no? Sí, muy católico. bien. De la liberación. Se volvió católico. Petro fue siempre como miembro de las FARC, primero porque no se les olvide que el M-19 nace de las FARC. Sí, señor. El M-19 fue la parte de las FARC que se convirtió en guerrilla urbana, siguiendo los lineamientos que le trazó Enrique Santos Calderón, como lo dice Darío Villamizar en su libro sobre Bateman. Petro viene de ahí. Y ahora resulta que ya no es de las FARC, ya no es comunista. No se les olvide que las FARC hicieron su última declaración en los Llanos del Yarí como partido comunista, marxista-leninista. Esa declaración es de hace nada. Y las FARC respaldan a Petro, y Petro es amigo de las FARC, y por eso defienden lo que llaman el acuerdo de paz para defender a las FARC.
Y entonces ahora ya no es marxista-leninista, sino que es capitalista. Pero entonces tampoco es autoritario y mesiánico, sino que es liberal, descendiente de Murillo Toro, de Rafael Uribe, de López Pumarejo y de Gaitán. Hombre, por Dios, no sea sinvergüenza. Pero la pregunta es, ¿qué será cuando esté en el poder? ¿Alguien le oyó decir a Fidel Castro cuando estaba en Sierra Maestra que era comunista? ¿Alguien? Nunca. No. ¿Alguien le oyó decir a Chávez antes de que votaran por él que era comunista? ¿Alguien? Nunca. ¿Y que iba a expropiar los bienes de producción en poder de los empresarios? ¿Alguien lo oyó decir? Nunca, nadie. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahora Petro está de liberal y está de católico y está de antimarxista-leninista. No falta sino a decir que detesta el narcotráfico, de cuyas entrañas viene. Petro, como alcalde de Bogotá, le rendía homenaje a los asaltantes del Palacio de Justicia, es decir, a esa mezcla de guerrilla marxista-leninista con narcotráfico de Pablo Escobar. Pero por Dios, piensen en lo que sería Petro como gobernante, no en lo que es este camaleón, como lo llama William Calderón, que se mete por entre las ramas, ¿sí? tomando el color de las ramas y el color de las hierbas que están a su alrededor para que nadie lo vea, para que nadie lo note. Lo que pasa con Petro elegido, líbrenos Dios, pues ahí está. Es que además no se le olvide quién es la fórmula de Petro, ¿no? Es que no estamos eligiendo solamente un presidente, William. Estamos eligiendo presidente y en este caso vicepresidenta. Claro. Lo que es la señora Robledo, sus antecedentes, su lenguaje. Pero ¿eso qué es? Extremismo puro, izquierda pura. Con Iván Duque estaremos eligiendo a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez. Que tampoco pierdan de vista eso. Esto duele en el alma, doctor Londoño, porque jugando con el pueblo, metiendo mentiras, cambiando una mentira por otra. El mismo estilo de Juanpa. De Juanpa, que es el jefe de Petro. Porque Juanpa mismo reconoce, y aquí tenemos el recibo, que él, gracias a Petro, él llegó a la presidencia de la República. Y que gracias a él, todas esas vainas, bueno. En la segunda oportunidad, ¿no? Claro que sí, doctor. Porque en la primera fue elegido por Uribe, a quien traicionó. Y lo traicionó en el momento del discurso de posesión. No se demoró un día para traicionarlo. Claro. Entonces. Muy bien. Entonces, y en el 2014, llegó de los brazos de Petro, como él lo dice. Le debo la elección presidencial a Petro, y no quiero mencionarlo para que no tenga problemas con la Procuraduría General de la Nación, interviniendo pues ilícitamente, criminalmente en política. Es que sí. Yo soy partidario, doctor, porque aquí la gente dice que estamos inventando cosas, y es mejor decirle a la gente el testimonio, dárselo. Escuchémoslo. Dentro de los progresistas, por supuesto, que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Gracias porque nos apoyaron con vehemencia, con pasión en esta segunda vuelta y fueron decisivos para el triunfo. Fueron decisivos para robarse de las elecciones a Oscar Iván Zuluaga, para que hablemos claro. Fueron decisivos para el triunfo. La alianza Santos-Petro es una alianza viva. Existe, ahora, claro. Cada uno de los dos dice que el otro lo traicionó. Sí, y mire, doctor Fernando, a propósito de esto que acabamos de escuchar y de todo este tema de la alianza entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, leyendo el Nobel, como se llama el libro más reciente de la periodista Vicky Dávila, encuentra uno un capítulo muy especial donde la señora Vicky Dávila entrevista a Gustavo Petro y le pregunta por su estrecha amistad con Juan Manuel Santos y la reelección de Juan Manuel Santos. Él dice entonces que claro, que apoyó en la medida de lo posible esa candidatura, que terminó pues con la reelección del presidente Santos,
Y le pregunta a Vicky Dávila, bueno, ¿usted qué siente por Juan Manuel Santos? ¿Cree usted que lo traicionó en su momento? Dijo, claramente, me traicionó inmediato. Eso fue así, porque es que resulta que yo, desde la Bogotá humana, hago un apoyo y tal la cosa. Y resulta que después de que se me destituye, inmediatamente él nombra mi reemplazo, que fue el doctor Rafael Pardo. Esa es la traición de Santos contra Petro. Ay. Bueno, ¿y cómo es el arrepentimiento de uno de los delfines? Uno de los delfines no pudo ser, sí. El hijo de Luis Carlos Galán, exactamente Juan Manuel Galán, el senador del Partido Liberal, dice que está definitivamente arrepentido de haberle entregado las banderas de su padre a César Gaviria, quien otra vez lo traicionó y lo deja por fuera. Galán le da muy duro a César Gaviria y dice que él va a plantear proponer ante la opinión pública y ante las autoridades electorales que se reviva la personería jurídica del nuevo liberalismo. Él va a rescatar el movimiento de su padre porque él dice el Partido Liberal no es lo que su padre quiso ni lo que pensó nunca. Entonces con eso se apartará del Partido Liberal. Lo veremos saliendo en cualquier momento de aquí de la casa de la Caracas con 37, porque él no quiere saber más de ese Partido Liberal que está bajo la dirección de César Gaviria Trujillo, quien dice traicionó los principios de su padre y de su familia. Pues a eso, a abrir el letrero del nuevo liberalismo, eso es lo que él pretende. Ya. Eso es lo que está buscando, y esa pelea entre los Galán y los Gaviria, pues, de alquilar balcón, ¿no? Bueno, aquí el doctor Londoño ha venido dando una pelea hace muchos años, o varios años, sobre el tema de la famosa vacuna del papiloma. Y hoy, Gardiazabal, en su jodario, se llama Las Vacunadas, dice: la tragedia de las niñas vacunadas contra el papiloma en el Carmen de Bolívar hace 2 años terminó siendo un caso despreciado por el Ministerio de Salud, alegando pública y maquiavélicamente que se trataba de un caso de histeria colectiva porque la vacuna es buena y nunca se pretendió, ni en Colombia ni en ningún país donde se ha aplicado, causar daño a las niñas que se la inyecta. Fue la palabra de quien se salvó de la muerte y había que creerla, pero hace unos días la Universidad de Cartagena publicó un informe que desbarata la tesis científica que con tanto ahínco académico ha defendido el ministro Gaviria. Eso no es tesis científica y eso es nada. Eso es tapar el sol con las manos. A esas niñitas les hicieron daño. No por voluntad de hacérselo, ni más faltaba. No, nunca hemos sostenido eso. Por incapacidad, por ineptitud, porque les entregaron un lote vencido, por lo que quieran. La vacuna del papiloma humano le causó un daño enorme a muchas niñitas en el Carmen de Bolívar. Daño irreparable. El señor Gaviria, ministro de Salud, puede pararse en la cabeza, pero que le causó daño irreparable a decenas de esas niñas, eso no tiene duda. Y es que el Ministerio de Salud es la contraparte, porque obviamente es el que está involucrado en el daño que se le causaron a esas criaturas. Pero, William, cambiemos de tema y vámonos a las declaraciones de Chorizo contra Rafael Correa, porque Chorizo es un guerrillero de las FARC que en el Ecuador cuenta cómo las FARC respaldaron a Correa, porque Correa y FARC formaban una unidad indisoluble, eran la misma cosa. Claro, y el hecho lo explica el campamento que le tenía ya a los narcoterroristas de las FARC, donde estaba, donde vivía Raúl Reyes, residía la gente, era el hombre, era el canciller de las FARC, con el tema de Venezuela, con el tema del narcotráfico y con la entrada y salida de droga y de armas. Y violaba niñas porque era un pervertido también, claro, ¿no? Claro. Para contarlo todo completo. Entonces, el compromiso era muy grande, doctor Londoño. Tenían que aportar todo lo que tuviesen a bien o a mal para reelegir a Correíta del Sur. Y lo hicieron. Y lo hicieron con las platas del narcotráfico. Eso sí fue financiando a 2 manos. Claro. Según revela ese testigo protegido ahora, ¿no? Sí. Es alias Chorizo, Alexander Duque.
del Frente 48 de las FARC. Y pues bueno, a dos manos la financiación es lo que dice. A cambio pedían que se quitara la base de Manta. Y pues todo esto para... ¿Y la quitaron? Y la quitaron. Y todo esto para que... La quitaron y no permitieron después que los Estados Unidos pusieran unas bases militares con el solo propósito de que hubiera aviones con radares inteligentes para impedir la invasión de la droga a Colombia y la invasión de las armas a Colombia. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. ¿Se acuerdan de eso? Claro que sí. Bueno, ¿Y qué tal la torre que derribaron? El radar de Santa Ana. El radar de Santa Ana, que dejó derribar el vicepresidente de ahora. Le entregó la defensa del bien militar más importante y decisivo de Colombia a unos reclutas de la policía, que cuando vieron llegar guerrilleros se metieron entre un salón, no salieron de ahí aterrorizados. Pobrecitos, no habían disparado un tiro ni al aire siquiera. Pero los puso Naranjo para eso, para derrotarlos y para que las FARC volaran el radar de Santa Ana, hicieran lo que les diera la gana. Porque no se les olvide que Naranjo es el elemento básico del narcotráfico en Colombia. Lo dice Rodríguez Chacín, el gran aliado de estos bandidos allá en Venezuela. Y para rematar, hace aceptada la tutela para que se revisen los resultados de la primera vuelta por alteración de los formularios E14. Bueno, eso es. Un juez de Cali admitió una acción de tutela. Pues es una tontería. Ha podido ser el juez de Cali o el juez de Carmen de Viboral o el juez de cualquier parte. La tutela es un relajo. ¿Sí? Y me da mucha pena pues de los que siguen sosteniendo que la tutela es el corazón de la reforma constitucional del año 91. Y la tutela, cuéntenme, con el golpe de Estado que dio la Corte Constitucional, incluyendo los derechos de segunda y tercera generación dentro de los tutelables, cuando la Constitución dice expresamente que es para proteger los derechos fundamentales, y estos golpistas de la Corte Constitucional resuelven que son esos y todos los demás porque a ellos les da la gana. Por Dios, es que entendamos que la Corte Constitucional tiene licencia para matar, como James Bond, licencia para hacer lo que le da la gana, y eso era lo que le quitábamos con la reforma constitucional que habíamos propuesto a nombre del presidente Uribe y que alguien de cuyo nombre no quiero acordarme resolvió hundir con no sé cuáles propósitos. Pero la tutela es ese relajo. Ahora un juez de Cali dice que hay que revisar todas las votaciones de marzo y entonces no tenemos parlamento. Por cuenta de un juez de tutela, hágame el favor. Bueno, William, pero tenemos un invitado muy especial y muy amigo suyo también. Pero qué bueno, doctor. ¿Quién es el invitado? En un minuto estaremos con el senador electo por el Centro Democrático, John Harold Suárez. ¡Ave María! Eso sí es para mostrar. En un minuto, y les hablábamos al oído. Los 7:47.